Alto. Antes de que esta historia de arrepentimiento te rompa el corazón, haz clic en suscribirte y dale a me gusta. ¿Crees que hay palabras que no tienen perdón? Cuéntanos en los comentarios. No quiso decirlo de la forma en que salió. No fue planeado, pensado o incluso arraigado en la verdad. Pero a veces las palabras dichas por miedo o por orgullo aterrizan con el filo más agudo. Marcos estaba parado cerca de las ventanas de piso a techo de su oficina en el ático. Las luces de la ciudad de Barcelona extendiéndose interminablemente detrás de él como un reino que creía controlar. Todo en él parecía sereno. Cabello oscuro perfectamente peinado, postura recta, expresión indescifrable. Se había entrenado para parecer inquebrantable. Pero en el momento en que esas 4 palabras salieron de su boca, algo tembló en lo profundo. Algo pequeño, enterrado y asustado. «Ella es mejor que tú», dijo. No levantó la voz. Ni siquiera la miró cuando lo dijo. Fue hablado casi en voz baja, como si la suavidad pudiera hacer que la crueldad fuera más tolerable. Pero la calma de las palabras hizo que golpearan más fuerte. Lía sintió que el mundo se inclinaba por un momento. Sus dedos se apretaron alrededor de la pequeña caja de cartón que sostenía. Dentro estaban los últimos pedazos de la vida que había compartido con él. Un suéter de un fin de semana en los Pirineos. Un libro que siempre leía antes de acostarse. Una foto enmarcada donde se reían de algo tonto que nadie más entendería. Ella no había venido a pelear. Ni siquiera había venido a pedirle que cambiara de opinión. Había venido a irse con dignidad. Pero esa frase fue un moretón que no se desvanecería rápidamente. Ella levantó los ojos hacia él, no con ira, no con desesperación, solo con una comprensión silenciosa. Siempre había algo suave en su mirada, algo que hacía que la gente se sintiera vista. Sin embargo, ahora, se sentía como mirarlo a través de una puerta que se cerraba. «Espero que te haga feliz», dijo Lía, y su voz no se quebró. No lo permitió. Marcos todavía no se volvió hacia ella. Su mandíbula se apretó, pero su expresión se mantuvo igual. Siguió fingiendo que esta decisión había sido lógica, necesaria, inevitable. Pero algo en la quietud de la habitación sugería que se estaba conteniendo demasiado, como si cualquier movimiento pudiera hacer que la máscara se rompiera. Lía no dio un portazo, no tiró la caja, no suplicó. Simplemente salió. El sonido de sus pasos en el suelo pulido resonó más de lo que debería, como si la habitación misma no quisiera dejarla ir. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio llenó el espacio como humo. Marcos finalmente exhaló. Se giró lentamente hacia la puerta por la que ella había caminado, pero ella ya se había ido. Las luces de la ciudad afuera parpadearon como un latido, recordándole que todo continuaba, incluso cuando algo dentro de él no lo hacía. Abajo, Lía salió a la noche de invierno. El viento era cortante, mordiendo su piel, pero no se abrigó más. No sentía frío. Su mente estaba en otro lugar. Ya había una pequeña vida creciendo dentro de ella, aunque todavía no se lo había dicho. Había querido esperar el momento adecuado, decírselo con suavidad, decírselo con honestidad, decírselo con amor. Pero ahora ese futuro ya no existía. No. Caminó hacia la calle, sosteniendo la pequeña caja contra su pecho, y le susurró a la vida dentro de ella: «Solo somos nosotras ahora». No lloró. No se lo permitió. Llorar era algo que haría más tarde, sola, donde nadie pudiera ver. No porque estuviera avergonzada, sino porque el dolor merecía privacidad. De vuelta en el ático, Marcos permaneció inmóvil. El silencio era sofocante.
Sentía como si algo vital hubiera sido removido de la habitación, dejándola demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Y aunque él había elegido esto, aunque creía que este era el camino más seguro, algo en él entendió que acababa de cometer un error que resonaría mucho más que cualquier acuerdo comercial o decisión pública. Pero no sabría cuán profundo era ese error. Todavía no. No sabía que el niño que crecía dentro de ella tendría sus ojos. No sabía que 3 años después volvería a verlos a ambos, y su mundo se detendría. Leah no abandonó la ciudad en una prisa dramática. No hubo maletas golpeando, ni viajes en autobús a medianoche. Hizo las maletas lentamente, pieza por pieza, como si cada artículo que colocaba en sus bolsas fuera un paso hacia la reconstrucción de sí misma. El pequeño apartamento que eligió en otra ciudad no era glamoroso. Era modesto, más viejo, con pisos de madera crujientes y ventanas que dejaban entrar la luz dorada de la tarde, pero era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar en él. Siguió trabajando, primero en una pequeña panadería, luego a tiempo parcial en la biblioteca. El trabajo era simple, pero había una estabilidad en la rutina que la ayudó a sanar. La gente la conocía por su nombre. Preguntaban cómo estaba y esperaban respuestas reales. No había noches de gala, ni cenas benéficas, ni evaluación de su valía basada en quién estaba a su lado. Aquí ella era solo Leah, y eso era suficiente. Cuando Eva nació, era temprano en la mañana después de una noche larga que parecía interminable. Las manos de Leah se agarraron a las sábanas. Su cuerpo temblaba de agotamiento. No había nadie a su lado para susurrarle aliento o limpiarle la frente. Pero ella no se rompió. No gritó ante la soledad. Simplemente se aferró porque tenía a alguien que conocer. Cuando finalmente colocaron a la bebé en sus brazos, Leah sintió que el mundo se silenciaba. Eva era diminuta, cálida, con un suave mechón de cabello oscuro y delicadas pestañas que revoloteaban como si ya estuviera soñando. Y cuando Eva abrió sus ojos, esos inconfundibles ojos verdes, Leah sintió que su pecho se apretaba de una manera que nunca había experimentado. No arrepentimiento, no dolor, algo como asombro, algo como maravilla. Ella trazó suavemente su dedo a lo largo de la mejilla de Eva y susurró: «Estaremos bien. Me aseguraré de que lo estemos». Esos primeros meses fueron difíciles. Las noches fueron largas y sin dormir. Eva lloraba a menudo, y Leah caminaba por el suelo de la sala de estar, abrazándola, tarareando suavemente, incluso cuando el agotamiento nublaba su visión. Sin embargo, había una extraña belleza en ello, el tipo de belleza que solo proviene de ser desesperadamente necesaria. Los pequeños dedos de Eva que se curvaban alrededor de los suyos hacían que el mundo se sintiera menos roto. Doña Elena, la vecina anciana que vivía al otro lado del pasillo, se convirtió en su salvavidas. Tocaba a su puerta suavemente algunas mañanas y le entregaba a Leah sopa caliente u ofrecía vigilar a Eva mientras Leah se duchaba o dormía. Nunca pidió explicaciones. Simplemente dio amabilidad, la clase que reconstruye cimientos en silencio, ladrillo a ladrillo. El pueblo mismo se convirtió en parte de la infancia de Eva. El dueño de la tienda de comestibles siempre le guardaba sus snacks de frutas favoritos. La bibliotecaria le dejaba elegir libros incluso antes de que pudiera leer, colocándolos en su regazo como tesoros. El barista de la cafetería de la esquina aprendió a hacer el café de Leah exactamente como le gustaba, fuerte, cálido y constante. Eva creció rápido,
Se reía a carcajadas, el tipo de risa que hacía que los extraños giraran la cabeza y sonrieran sin querer. Corría a todas partes en lugar de caminar. Le cantaba a los pájaros, a los charcos de lluvia, a los animales de peluche alineados en filas cuidadosas a lo largo del sofá. Le gustaba coleccionar guijarros que llamaba piedras mágicas y guardarlos en pequeños frascos como si guardaran secretos. Sin embargo, a veces se subía al regazo de Leah con una expresión tranquila. Apoyaba la cabeza contra su pecho y simplemente se quedaba allí, como si algún instinto profundo dentro de ella reconociera que su madre cargaba con un peso que ella no podía ver, pero que de alguna manera podía calmar. Leah nunca mencionó el nombre de Marcos, ni a Eva ni a sí misma. No lo borró, no lo maldijo. Simplemente no permitió que el recuerdo moldeara en quién se estaba convirtiendo. Eva merecía una madre que estuviera completa, no una magullada por el pasado. Así que Leah aprendió a coserse a sí misma lentamente, con ternura, con paciencia y dulzura. Pero sanar no era lo mismo que olvidar. Algunas noches, cuando Eva estaba dormida, Leah se sentaba junto a la ventana con una taza de té y miraba la luna. Pensaba en la vida que casi tuvo, el amor que casi conservó y las palabras que habían terminado con todo. Ella es mejor que tú. El escozor se había desvanecido, pero el recuerdo todavía flotaba cerca de ella, a veces como un fantasma que no sabía cuándo irse. Sin embargo, cada vez que Eva se agitaba en su sueño, cada vez que ese pequeño cuerpo la buscaba, Leah se apartaba del pasado y se dirigía al presente, a la niña que llevaba ojos verdes como un recordatorio, pero risas como una promesa. 3 años pasaron así. No dramáticamente, no violentamente, solo en el tranquilo desarrollo de la vida cotidiana. Y durante esos 3 años, sin darse cuenta, Leah se volvió fuerte de maneras que nunca imaginó posibles. Se convirtió en la clase de fuerte que no necesita gritar para ser escuchada. La clase que echa raíces y se niega a romperse. La clase que protege el amor sin perderse a sí misma. Ella no sabía que Marcos también estaba cambiando, pero de una manera diferente. Y ella no sabía que sus mundos chocarían de nuevo, no suavemente, no gradualmente, sino en un solo momento que detendría el tiempo y los dejaría a ambos sin aliento. Marcos no notó el cambio al principio. Cuando Leah se fue, siguió avanzando como si nada hubiera pasado. Su mundo estaba construido sobre la velocidad, la ambición y la ilusión de control. Y se lanzó a ese mundo con más intensidad que nunca. Sus días estaban programados al minuto. Las reuniones se difuminaban en llamadas, las llamadas en cenas y las cenas en noches silenciosas pasadas mirando una ciudad que nunca dormía. Se dijo a sí mismo que el éxito era lo único que importaba. Repitió esa creencia hasta que su reflejo comenzó a parecer un extraño. Amelia permaneció a su lado. Su relación era impecable en el papel. Ella sabía exactamente cómo sostener su brazo en público, cómo sonreír en los momentos adecuados, cómo permanecer dulce y poco exigente. Nunca lo cuestionó. Nunca lo desafió. Nunca buscó más de lo que él ofrecía. Su presencia era suave, sin esfuerzo y tranquila. La mayoría de la gente la habría llamado la pareja perfecta para un hombre como él, pero la perfección no tiene calidez. Marcos no se dio cuenta de lo vacío que se había vuelto el ático hasta que el silencio comenzó a sentirse fuerte. Llegaba a casa y encontraba la habitación impecable, inmaculada, intacta. Nada estaba fuera de lugar, porque nada estaba habitado.
Los muebles caros estaban fríos. El aire olía a estéril. Caminaba por el espacio y escuchaba el eco de sus pasos. Y a veces recordaba otro sonido. Risas suaves. Alguien tarareando mientras cocinaba. Una voz que preguntaba: ¿qué tal tu día? Recordaba la calidez de las manos que sostenían las suyas. Recordaba la tranquila seguridad de ser visto. Trató de alejar esos recuerdos. Sin embargo, la mente no obedece a la voluntad cuando el corazón está involucrado. Había noches en las que se paraba en la cocina sin encender las luces, mirando el lugar donde Lía solía sentarse en el mostrador, con las rodillas pegadas al pecho, sonriéndole mientras le contaba historias de su infancia. Cerraba los ojos y todavía la veía allí, pero cuando los abría, nada, solo vacío. Amelia notó el cambio, aunque nunca lo mencionó. Sintió que él estaba distante, pero eligió no acercarse. Acercarse significaría arriesgar el rechazo, y ella temía el rechazo más de lo que deseaba la cercanía. Así que existían uno al lado del otro, como dos retratos colgados en la misma pared, perfectamente enmarcados, perfectamente expuestos, completamente desconectados. La empresa prosperó. El mundo admiraba a Marcos. Los periódicos elogiaban su liderazgo. Los inversores seguían su guía. La gente veía a un hombre concentrado, poderoso, inquebrantable. Nadie veía el agotamiento en sus ojos cuando pensaba que nadie estaba mirando. Nadie veía la forma en que se demoraba en los pasillos, como si esperara que alguien lo estuviera esperando al otro lado de la puerta. A veces veía familias en la calle, padres cargando a sus hijos, riendo juntos, tomados de la mano, y algo dentro de él se apretaba. La emoción no era envidia, era algo más frágil, algo como anhelo, algo como pérdida. Comenzó a pensar en Lía. No de golpe, no en oleadas, sino en momentos. Una canción familiar, una mujer en una cafetería con cabello oscuro, el olor a canela que ella solía espolvorear en su café de la mañana. Estas cosas lo seguían como pequeños recordatorios de que la vida que había elegido no era la vida que había querido. No de verdad. Pero no sabía cómo cambiar de dirección. Hombres como él no regresaban. Seguían adelante hasta que el camino se agotaba. Sus sueños también comenzaron a cambiar. Soñaba con una mano pequeña envuelta alrededor de su dedo. La risa de un niño resonando en una habitación iluminada por el sol. Una voz susurrando: ¡Papá! Se despertaba sin aliento, con el corazón latiendo, los ojos ardiendo, y el dormitorio del ático se sentía demasiado grande, demasiado frío, demasiado silencioso. Comenzó a pasar menos tiempo en casa. La oficina se convirtió en refugio de nuevo. El trabajo podía ahogar los pensamientos, pero solo temporalmente. Cada vez que las distracciones se desvanecían, el dolor regresaba. Finalmente, Amelia le preguntó una vez, muy suavemente: ¿eres feliz? Él no respondió. Ella no volvió a preguntar, y, aún así, él creía que el tiempo lo apagaría todo. Pero el tiempo no borra. Colecciona. 3 años pasaron. 3 años de éxito, sin alegría. 3 años de silencio, donde una vez vivió el amor. Y luego, en el vestíbulo de un hotel, rodeado de extraños y ruido y luz artificial brillante, vio a Lía sosteniendo a una niña pequeña. Y en ese instante, todo lo que había enterrado salió a la superficie y lo rompió. El mundo no se detuvo. Se hizo añicos. Se reorganizó porque no solo vio a Lía. Vio a la niña, su hija, con sus ojos, y la vida que perdió. No,
La vida que tiró a la basura estaba justo frente a él. El vestíbulo del hotel era cálido y ruidoso, con el zumbido de los viajeros, el tintineo de los vasos, el rodar de las maletas y los zapatos pulidos sobre el suelo de mármol. Era el tipo de lugar donde todo parecía caro y nada se sentía personal. Marcos caminó junto a Amelia, respondiendo a algo que ella acababa de decir sobre una próxima gala, aunque él no estaba prestando atención de verdad. Rara vez lo hacía. Ella sabía cómo hablar sin esperar ser escuchada. Su teléfono vibró con correos electrónicos. Su asistente envió documentos que necesitaban firmas. Su mente ya se estaba dirigiendo a las reuniones de mañana. Se estaba moviendo por la vida en modo automático, consciente de todo y conectado a nada. Y entonces la vio. No fue dramático al principio. Fue simplemente una forma en su visión periférica que hizo que su cabeza girara ligeramente. Pero una vez que giró, el mundo se aclaró con una claridad dolorosa e innegable. Leah estaba parada junto al mostrador de registro, su cabello oscuro recogido sin apretar sobre un hombro. Sostenía a una niña pequeña, sus pequeños brazos envueltos alrededor del cuello de Leah, su rostro acurrucado cerca como si el mundo solo fuera seguro allí. La niña parecía medio dormida, suave y cálida, y completamente confiada. Leah le acarició la espalda a la niña, un gesto tranquilizador tan suave que se sintió como un recuerdo que Marcos no sabía que recordaba. Él dejó de caminar por completo. Amelia dio un paso más antes de darse cuenta de que ya no estaba a su lado. Se giró. La confusión cruzó sus perfectas facciones, pero Marcos no la notó. No vio nada excepto a las dos. Leah sintió su mirada primero. Ella levantó los ojos lentamente, como si no esperara nada de este mundo ya. Y por lo tanto, no pudiera sorprenderse. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo parpadeó. Reconocimiento. Sí, pero más profundo. Algo así como una vieja herida respirando de nuevo. El corazón de Marcos sintió que había olvidado cómo latir. Luego intentó recuperar el tiempo perdido de golpe. Su pecho se apretó, se le cortó la respiración, y su visión se estrechó hasta que todo, excepto ella y la niña, se desvaneció. La niña. La pequeña se agitó y levantó la cabeza. Su cabello era del mismo tono de castaño oscuro que el suyo. Sus delicadas facciones parecían suaves y familiares, pero fueron sus ojos, esos inconfundibles ojos verdes profundos, los que lo golpearon con la fuerza de algo para lo que nunca se había preparado. No necesitaba preguntar, no necesitaba pensar. Su alma ya lo sabía. Su voz lo abandonó antes de que pudiera decidir qué decir. Leah. No había acusación en la forma en que ella lo miraba. Sin amargura, solo historia. Historia larga, tranquila y pesada. Ajustó a la niña en sus brazos, sus movimientos tranquilos y firmes, como si hubiera aprendido a ser su propia ancla. «Eva», dijo Leah suavemente. «Saluda». La niña parpadeó hacia él. Su expresión era abierta, curiosa, desprotegida. No tenía idea de quién era él. Solo vio a un extraño mirándola con ojos llenos de algo que ella no entendía. «Hola», dijo Eva, su voz pequeña y brillante. Marcos casi se cae de rodillas. El sonido lo golpeó más fuerte que cualquier argumento gritado, cualquier súplica, cualquier disculpa que había ensayado en los rincones silenciosos de su mente, sin admitirlo nunca. Amelia finalmente se adelantó, su voz tensa, insegura. «Marcos, ¿quién es?» Pero él no la miró, no la reconoció. Ella se desvaneció como ruido de fondo. Sus ojos estaban fijos en Eva. Su hija,
la hija que nunca había sostenido, nunca había nombrado, nunca había protegido, nunca había amado. No porque no fuera deseada. Se dio cuenta ahora con una claridad dolorosa y brutal, sino porque había tenido demasiado miedo de permitirse necesitar algo real. Su voz se quebró cuando habló de nuevo. «Es mía». Leah no se inmutó, no se defendió, no justificó ni se disculpó. «Sí», dijo simplemente. «Lo es». El vestíbulo pareció exhalar un silencio a su alrededor. Las conversaciones se difuminaron, los pasos se suavizaron. El mundo se atenuó en algo pequeño e íntimo. Amelia retrocedió. No dramáticamente, no con lágrimas, sino con una comprensión silenciosa que no requería explicación. Vio algo entre ellos que sabía que nunca había tenido y nunca podría tener. Marcos dio un solo paso hacia ellas, pero se detuvo como si temiera asustar el momento. La voz de Leah era firme. Todavía no lo sabe. No quería que creciera con algo roto. Él tragó con dificultad. Las lágrimas ardían en su pecho en lugar de en sus ojos. «Leah, yo». Ella negó con la cabeza, no para silenciarlo, sino para mostrarle que las disculpas no eran una moneda que ella aceptara fácilmente. Eva volvió a acercarse a su cabello, jugando suavemente con los mechones. Miró entre ellos, sintiendo algo grande en el aire sin entenderlo. Y Marcos se dio cuenta de algo devastador y hermoso al mismo tiempo. Nunca había perdido a Leah en un momento. La había perdido lentamente, elección por elección, miedo por miedo, silencio por silencio. Ahora, no sabía si tendría una segunda oportunidad, pero sabía con absoluta claridad que si alguna vez la tenía, no la desperdiciaría. Marcos no durmió esa noche, ni por un momento. La habitación del hotel estaba oscura, excepto por el tenue resplandor de las luces de la ciudad fuera de la ventana. Pero Marcos se sentó despierto en una silla, los codos apoyados en las rodillas, las manos apretadas como si estuviera sosteniendo su propio mundo por la fuerza. Amelia durmió en la habitación contigua, o fingió hacerlo. No habían hablado después de regresar. No lo habían necesitado. El silencio lo había dicho todo. Lo que sentía ahora no era confusión. Era certeza, aguda e innegable. Certeza de lo que había hecho. Certeza de lo que había perdido. Certeza de lo que importaba y lo que nunca había importado en absoluto. A la mañana siguiente, no fue a sus reuniones. No llamó a su asistente. No pensó en la empresa, los inversores, el calendario lleno de obligaciones que una vez lo hicieron sentir importante. Fue a la pequeña ciudad donde vivía Leah. No llamó con anticipación. No planeó un discurso. Simplemente condujo, con las manos apretadas en el volante, el corazón latiendo como algo que finalmente despertaba, después de haber estado dormido durante años. Leah estaba afuera de su edificio de apartamentos cuando llegó, ayudando a Eva a ponerse una pequeña chaqueta con diminutos girasoles bordados en las mangas. El cabello de Eva estaba recogido en 2 coletas desiguales. Se veía brillante, despierta y completamente intacta por la crueldad del mundo. Leah lo vio antes que Eva. Se puso rígida, no por miedo, sino por cautela. El tipo de cautela que proviene de sobrevivir a algo y negarse a ser herida de nuevo. Marcos se acercó lentamente. No intentó forzar una sonrisa. No intentó fingir familiaridad. Se arrodilló junto a Eva, bajándose, no solo físicamente, sino emocionalmente al nivel de la niña pequeña que lo miraba con curiosos ojos verdes. «Hola», dijo en voz baja, de la misma manera que ella se lo había dicho a él la noche anterior.
El rostro de Eva se iluminó con reconocimiento. No de él, todavía no, sino del sonido de la amabilidad. Dio un paso más cerca, inclinando la cabeza. ¿Te gustan las tortitas panqueques?, preguntó con la seriedad de alguien que hace una pregunta que determina el destino del universo. Un aliento de risa escapó de él. Sí, dijo. Sí, me gustan. Eva asintió solemnemente, satisfecha. Leah observó. No intervino. No se suavizó. No hizo que este momento fuera más fácil o más difícil. Simplemente observó, dejando que la verdad se desarrollara a tu propio ritmo. Marcos se puso de pie, volviéndose hacia ella. Su voz era dolorosamente firme. Ella debería haberme conocido. Debería haberme tenido. Eso es mi culpa. No pido perdón por ello. No espero confianza, pero pido una oportunidad para estar aquí, para conocerla, para no perderla de la forma en que te perdí a ti. Leah sostuvo su mirada. No desvió la mirada. No ocultó el dolor en sus ojos. Pero no había odio allí. Solo recuerdo. Solo cautela. Solo un corazón que había aprendido a protegerse. No puedes aparecer un día y ocupar espacio en su vida solo porque ahora sientes arrepentimiento, dijo. Su voz era tranquila, firme, constante. Si entras en su mundo, ella te amará. Se apegará a ti, confiará en ti. Y si te vas, si repites incluso una parte del pasado, no podré arreglar eso por ella. Cada palabra era una cuchilla, no para castigar, sino para advertir. Marcos no se inmutó. Entonces no me iré. El silencio se extendió entre ellos. Eva tiró de la manga de Leah. ¿Puede venir a por tortitas? Leah miró a su hija. La niña que veía el mundo no a través del pasado, sino a través de la posibilidad. Luego volvió a mirar a Marcos. El desayuno está bajando por la calle, dijo. Vamos andando. No hubo invitación, ni calidez, pero tampoco rechazo. Y eso era más de lo que él tenía derecho a esperar. Caminaron lentamente. Eva insistió en tomar ambas manos, una pequeña palma en cada una de las suyas, balanceando los brazos y saltando sobre las grietas en la acera. A veces, Marcos miraba a Leah, captando pequeñas cosas que no había visto en años. Las leves pecas cerca de su pómulo, la forma en que su cabello se rizaba ligeramente en las puntas, la suave línea de concentración cuando escuchaba a Eva hablar dentro de la pequeña cafetería. Eva comió tortitas con la seriedad de una científica que realiza una investigación importante. El sirope manchó su rostro, y Marcos buscó instintivamente una servilleta para limpiarle la barbilla. Se detuvo a mitad de camino, inseguro de si tenía derecho. Leah observó, luego hizo un pequeño, casi invisible, asentimiento. Se sintió como un permiso. Él limpió suavemente las mejillas de Eva. Eva se rió y se inclinó hacia su mano, como si la hubiera conocido desde siempre. Algo en el pecho de Marcos se rompió y sanó al mismo tiempo. Fue abrumador, doloroso y hermoso. Un sentimiento que nunca se había permitido sentir. Amor, no amor romántico, no recuerdo, sino el amor crudo y sin filtros de un padre que finalmente entendió lo que casi había perdido. No pensó en el futuro en grandes gestos. No pensó en propuestas o reuniones o declaraciones. Pensó en mañana y el día después, porque se dio cuenta de que la curación no ocurriría en un momento. Tenía que ganarse lentamente, pacientemente, una y otra vez. Y estaba listo para el largo camino por delante.
No se convirtió en padre en un solo día. Se convirtió en uno en los momentos tranquilos y ordinarios que se superpusieron lentamente, uno encima del otro, como páginas formando un libro. Comenzó por aparecer. Todas las mañanas le enviaba un mensaje de texto a Leah, no con exigencias o expectativas, sino con la simple pregunta: ¿puedo verla hoy? Y a veces la respuesta era sí, y a veces no. Y aceptó ambos sin discutir. Aprendió que estar presente significaba permitir que la otra persona eligiera tu presencia. Era un tipo de humildad que nunca antes había conocido. Los sábados se reunía con Leah y Eva en el parque. Al principio, se paraba rígidamente al lado del tobogán, inseguro de dónde colocar las manos o cómo hablar con una niña que aún no lo conocía. Pero Eva lo hizo fácil de esa manera desprevenida que solo poseen los niños. Ella agarró su mano y lo arrastró hacia los columpios. Le entregó hojas como si fueran joyas y esperó que las admirara. Y él lo hizo. Ella subió y saltó y se rió con todo su cuerpo, y él aprendió a reír con el suyo. Ella no tenía memoria de los años que él había perdido. Ella no tenía resentimiento. Ella solo lo veía como alguien que le sonreía, que escuchaba, que se preocupaba, y esa inocencia lo sanaba y lo rompía un poco más cada día. Leah observaba. No interfería. No se apresuraba. No se ablandaba. La confianza entre ellos no se reconstruyó con palabras, sino con coherencia. Ella observó cómo le ataba los zapatos a Eva cuando se desataban, torciendo el nudo las primeras veces y riéndose de sí mismo cuando Eva lo corregía. Observó cómo la cargaba cuando se cansaba, sin mover su peso con impaciencia ni una sola vez. Observó cómo sus ojos se suavizaban cuando Eva lo miraba. No era la suavidad de la culpa, era la suavidad del amor. Hubo momentos en que el pasado llamó a la puerta entre ellos sin ser invitado. Una tarde, la lluvia golpeó las ventanas del apartamento de Leah, y Eva se acostó en el suelo coloreando, mientras los dos adultos se sentaban cerca bebiendo té. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de Eva tarareando. Marcos miró sus manos, agarradas sin apretar alrededor de la taza tibia, y dijo: «Tenía miedo. En aquel entonces, pensé que el amor era algo que podía romperme». No levantó la vista cuando lo dijo, como si las palabras mismas fueran lo suficientemente pesadas. Leah no interrumpió. Tampoco lo dejó pasar. «El miedo no excusa lo que hiciste», dijo suavemente. «Lo sé». Su voz era baja, firme. «No lo digo para borrar nada. Lo digo para que entiendas que sé por qué te perdí. Y sé que no merezco nada de ti ahora. Ni perdón, ni otra oportunidad. Lo sé. Pero quiero intentar merecer estar en la vida de ella, incluso si eso es todo lo que obtengo». La lluvia siguió cayendo. Eva levantó la vista entonces, sus mejillas enrojecidas por la concentración. Se arrastró hasta su regazo, acurrucándose contra su pecho como si hubiera pertenecido allí toda su vida. Marcos se congeló, no porque no lo quisiera, sino porque el momento se sentía demasiado sagrado para perturbarlo. Su mano se levantó lentamente, suavemente, para descansar sobre su espalda. Leah los miró, y algo dentro de ella cambió. No perdón, no resolución, sino una liberación. La comprensión de que su corazón ya no temblaba ante el recuerdo de dejarlo. El pasado todavía estaba allí, pero ya no la poseía. A medida que pasaban las semanas, sus vidas comenzaron a formar un ritmo. Marcos se unió a ellas en la biblioteca, ayudando a Eva a elegir libros ilustrados y leyéndolos en voz alta, con una voz que calentaba la habitación.
Caminaron por la orilla del río, donde a Eva le gustaba tirar guijarros al agua y declarar que estaba haciendo ondulaciones en el futuro. Cenaron comidas sencillas en la mesa de la cocina de Lía, donde todo era pequeño, imperfecto y real. Eva comenzó a buscar su mano sin invitación. Comenzó a dibujarlo en sus mundos de crayones, dibujos de figuras de palitos tomadas de la mano bajo brillantes soles amarillos. Ella dijo, «Mamá», de la forma en que siempre lo había hecho. Y una noche, mientras Marcos la arropaba después de un largo día, ella susurró somnolienta, «Papá», como si la palabra siempre le hubiera pertenecido. Se le cortó la respiración. No la corrigió. No miró para ver si Lía había escuchado. Simplemente se sentó allí, con la cabeza inclinada, y dejó que la palabra se instalara en él, como la luz que entra en una habitación oscura. Y Lía, de pie en el umbral, no detuvo la palabra. No se congeló. No se inmutó. Simplemente observó en silencio cómo Eva se acurrucaba más profundamente en el sueño y Marcos bajaba la cabeza hacia sus manos. Porque el amor, se dio cuenta entonces, no era algo que persigues o fuerzas o retienes por miedo. Era algo que ganas. Y él se lo estaba ganando día a día, momento a momento, no por ella, sino por su hija. Y tal vez, solo tal vez, un día, por ella también. El tiempo suavizó los bordes afilados entre ellos, no borrando lo que había sucedido, sino superponiendo nuevos recuerdos sobre los viejos. Pero todavía había días en que el pasado se levantaba entre ellos como una pared. Días en que Marcos dudaba antes de llamar a la puerta de Lía, cuando Lía desviaba la mirada demasiado rápido, cuando el silencio se extendía demasiado. La curación nunca es lineal, se mueve en círculos y espirales, no en líneas rectas. Y una noche, esa verdad se hizo evidente. Marcos había llevado a Eva al jardín botánico fuera de la ciudad. Se había convertido en su costumbre los jueves, cuando Lía trabajaba hasta tarde. A Eva le encantaba el lugar, no por las flores, sino por el estanque de carpas koi. Ella creía que los peces la entendían, y Marcos, por razones que nunca podría explicar, le creía a ella también. Se quedaron hasta que el cielo se puso ámbar y dorado, hasta que el aire se enfrió y Eva se durmió en sus brazos. Cuando regresaron al apartamento de Lía, fue una transición tranquila y suave. Zapatos junto a la puerta, abrigo colgado. Eva arropada en la cama con su conejo de peluche favorito. Pero cuando Marcos regresó a la cocina, Lía se veía diferente. No estaba enojada. No estaba fría. Sostenía un sobre pequeño, una carta que se había deslizado debajo de su puerta mientras estaban fuera. Vio el logotipo de su propia empresa estampado limpiamente en la esquina, y de repente la habitación se sintió más pequeña. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Tu asistente lo entregó», respondió Lía, colocando la carta sobre la mesa. Su tono era controlado, pero él podía escuchar el temblor debajo. Miedo, decepción, algo más difícil de nombrar. «Quieren que me reúna con tu equipo legal para discutir la custodia». Las palabras lo golpearon como una piedra. Fue tan repentino que se sintió físicamente sin aliento. «Yo no envié eso», dijo inmediatamente acercándose. Su voz era cruda. «Lía, te juro que nunca lo haría». Ella no levantó la voz. No acusó. No se derrumbó. Simplemente lo miró de la forma en que lo había hecho el día que salió de su vida. Con los ojos claros, firme, no dispuesta a romperse por él de nuevo. «Marcos», dijo ella, tranquila, pero inquebrantable. «No puedo permitir que la lastimen.
No puedo permitir que la usen. No puedo permitir que las promesas vuelvan a ser temporales. Sus manos se cerraron en puños, no por ira hacia ella, sino hacia sí mismo, hacia la versión de sí mismo que habría hecho exactamente esto hace 3 años, sin dudar, sin pensar, sin remordimiento. La versión que había sido cuando le dijo que alguien más era mejor. Cuando creía que el poder era protección y el amor era debilidad. Ese no soy yo ahora, dijo. Pero las palabras le resultaron desconocidas en su propia boca, porque temía que no fueran lo suficientemente ciertas. Todavía no. Leah no desvió la mirada. Entonces demuéstralo. El silencio entre ellos fue largo y pesado. En la habitación contigua, la suave respiración de Eva era el único sonido. Marcos se sentó lentamente a la mesa, los codos sobre las rodillas, la cabeza gacha. Durante un largo momento, no habló. Luego levantó la vista. «Despediré a todos los abogados involucrados», dijo. «Cancelar todos los documentos. Pondré por escrito que nunca buscaré la custodia a menos que tú lo elijas. Me ataré legalmente a la promesa que te estoy haciendo ahora. Nunca te la quitaré. Nunca más te quitaré nada». La respiración de Leah se detuvo, no porque dudara de él, sino porque sabía el peso de lo que estaba ofreciendo. Un hombre como Marcos no cedía el control a la ligera. Estaba ofreciendo vulnerabilidad. Estaba ofreciendo lo opuesto al poder. «¿Por qué?», preguntó ella tan en voz baja. Él casi no lo escucha, y su respuesta llegó sin dudar. «Porque no quiero ganar», dijo. «Quiero quedarme». La habitación se sintió diferente después de eso, como si algo que había estado congelado finalmente comenzara a descongelarse. Leah se sentó lentamente frente a él. No lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para verlo claramente. «Me rompiste de maneras que no viste», dijo. «Lo sé», respondió él, con voz firme y baja. «No te pido que lo olvides. Pido que se me permita intentar ser alguien de quien ella pueda estar orgullosa. Alguien de quien no tengas que protegerla». Leah no habló de inmediato. Miró sus manos dobladas sobre la mesa, dedos delgados entrelazados, pálidos a la cálida luz de la cocina. Y cuando habló, su voz era más suave que antes, pero no más débil. «Te estás convirtiendo en eso», dijo. «No fue perdón, no fue una promesa. Fue reconocimiento, y eso importó más». Marcos exhaló, no con alivio, sino reconociendo lo lejos que aún tenía que llegar, y cuán profundamente quería caminar cada paso de esa distancia. Se sentaron juntos en silencio. No el viejo silencio de la distancia, sino un nuevo silencio, uno que tenía espacio para que ambos existieran sin construir muros. En la habitación contigua, Eva soñaba. Se quedaron en la mesa hasta altas horas de la noche, y por primera vez desde el día en que se separaron, el futuro se sintió posible. Las estaciones cambiaron, aunque ninguno de los dos pudo decir exactamente cuándo comenzó realmente el cambio. Quizás fue el día en que Eva se subió a los hombros de Marcos en el parque y confió en él sin preguntar. Quizás fue la noche en que Leah llegó a casa exhausta del trabajo y encontró a Marcos ya en la cocina, con las mangas remangadas, revolviendo salsa de pasta, mientras Eva bailaba al ritmo de la música que crujía suavemente en la radio. O quizás el verdadero punto de inflexión llegó en momentos tan pequeños que eran casi invisibles. Las miradas compartidas que ya no transmitían dudas, los silencios cómodos que no se sentían vacíos, la risa que regresó lentamente, como la luz del sol calentando el suelo congelado. Eva se volvió más segura con Marcos en su vida. Aprendió a montar una pequeña bicicleta con ruedas de entrenamiento, y cada vez que se caía,
Marcos se arrodillaba a su lado y esperaba, sin levantarla de inmediato, sino dejándola decidir cuándo estaba lista para levantarse. Lía observaba desde la distancia, a veces, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, dándose cuenta de que este no era el mismo hombre que había dejado hace años. La vida lo había esculpido en alguien más dulce, alguien con más base. La dureza que una vez vivió en él se había suavizado en profundidad, pero la verdadera prueba llegó en silencio. Una noche nevada a principios de invierno, Eva tuvo fiebre. Llegó rápida, inesperadamente. Su pequeño cuerpo temblaba de escalofríos y sus mejillas se sonrojaron demasiado. Lía la sostuvo, susurrando tonterías tranquilizadoras mientras el miedo se presionaba contra sus costillas. La respiración de Eva se aceleró demasiado. Lía jugueteó con su abrigo, tratando de envolver a Eva en mantas, tratando de pensar, tratando de no entrar en pánico. Marcos llegó, no porque ella lo llamara, sino porque ya estaba en camino. Llamó una vez, entró y lo vio todo en un instante. No hubo vacilación. Cruzó la habitación y tomó a Eva suavemente en sus brazos. Su voz era tranquila, baja, firme. La voz de alguien que había aprendido a anclarse por el bien de otra persona. «La llevaremos a la clínica», dijo. «Yo conduzco». Lía no discutió. No esta vez. No por control. No por confianza. Simplemente siguió. En el coche, Eva yacía en el regazo de Marcos mientras Lía conducía. Los roles se invirtieron sin discusión, porque el instinto los guió ahora, no el orgullo. Marcos le susurró suavemente a Eva, sus dedos apartando su cabello húmedo de su frente. «Te tengo», susurró. «Estás bien. Estoy aquí mismo». Algo en esas palabras sacó lágrimas de los ojos de Lía antes de que pudiera detenerlas. Mantuvo su mirada en la carretera, pero el mundo se volvió borroso. Por primera vez, entendió completa y profundamente que él no iba a irse a ninguna parte. En la clínica, la fiebre se rompió después del tratamiento. Esperaron en una pequeña habitación mientras Eva dormía acurrucada contra el pecho de Marcos, sus brazos protectores y tiernos alrededor de ella. Lía se sentó a su lado, con la mano apoyada en el pie de Eva, los tres formando un círculo de calidez en un mundo frío. Fue entonces, mientras el silencio llenaba la habitación, mientras su hija dormía tranquilamente, mientras el pasado y el presente yacían uno al lado del otro, que Marcos levantó la mirada hacia Lía. «Ella me salvó», dijo, su voz apenas un susurro. «No solo ahora, esos 3 años. No lo sabía entonces, pero me estaba rompiendo. Ella me hizo humano de nuevo». Lía lo miró. El agotamiento y la emoción se mezclaron en algo crudo. «Tuviste que elegir cambiar», respondió ella. «Nadie podía hacer eso por ti». «Elegí», dijo. No había duda en su voz. El silencio entre ellos cambió. No pesado ahora. Lleno. Lía se recostó en su silla. Lentamente. «No sé qué pasará después», admitió. «Yo sí», dijo Marcos. Y no había urgencia en su voz, ni presión, ni exigencia, solo verdad. «Lo que pase después es lo que tú elijas. Seguiré tu ritmo. No apresuraré tu corazón. No pediré lo que no me he ganado». Lía cerró los ojos por un momento, respirando a través de la frágil ternura del momento. Cuando los abrió de nuevo, no habló. Simplemente movió su mano hacia él, lenta y cautelosa, colocándola suavemente sobre la suya, donde descansaba sobre la espalda de Eva. No fue una respuesta,
Fue un comienzo. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno se fundió en primavera. Construyeron algo nuevo. No una recreación de lo que se había roto, sino algo más firme, basado en el respeto, la honestidad y el amor compartido por su hija. Una noche, se pararon en el pequeño balcón del apartamento de Leah. El sol acababa de ponerse y el aire estaba fresco. Eva estaba adentro, dormida, su conejo de peluche metido bajo el brazo como siempre. El pueblo estaba tranquilo de esa manera suave en que lo están los pueblos pequeños al anochecer. Marcos se volvió hacia Leah. «Te amo», dijo, no como una súplica, no como una pregunta, sino como una verdad hablada suavemente y sin miedo. Leah no desvió la mirada esta vez. «Yo también te amo», respondió ella, no como rendición, sino como aceptación, sin grandes declaraciones, sin gestos dramáticos, solo dos personas eligiéndose mutuamente. Lenta, constantemente y completamente. Eva crecería sabiendo que era deseada, amada y protegida. Y Leah nunca más llevaría el peso del amor sola. Esta vez, él se quedó. Esta vez, construyeron el futuro juntos. Llamada a la acción final. ¿Crees que el arrepentimiento de Marcos fue sincero? ¿El amor puede sanar el dolor de las palabras crueles? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más historias de redención profunda. Gracias.